Dios les bendiga a aquellos que sintonizan. Presentamos la predicación del culto mayor de la Iglesia Casero de Puerta del Cielo en Dorado, Puerto Rico, pastores Daniel y Daisy Peña. Corresponden al día 5 de abril del 2020. Disfruten de la palabra del Señor. Nos puedes conseguir a través de nuestra página oficial, sonandolatrompeta.org. Ahí consigue nuestra emisora en la página oficial. A través de YouTube puedes conseguirnos como Movimiento Sonando la Trompeta Final, Movimiento Sonando la Trompeta Final, y a través de YouTube y a través de Facebook como Radio Sonando la Trompeta Final. Muchos de ustedes me están viendo a través del live de Facebook, hay otros, ¿verdad?, a través de YouTube, y algunos, ¿verdad?, pueden estar a través de la página oficial. Así que le enviamos saludos a todos, ¿verdad?, y cada uno de ustedes en este momento. Quiero darle lectura a la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a estar discutiendo unos versos, ¿verdad?, de ese texto. Poderoso Dios. Santo eres, Señor. Permítame unos segundos. Te adoramos, Dios. Estamos en vivo, amado. Te adoramos, Señor. Poderoso Dios Santo. Mi alma te adora, Señor. Santo eres Dios. Te damos gloria. Santo eres, Señor. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el capítulo 3 de Juan. Amén. Versículos 16 en adelante. Y vamos a discutir algunos versos de este hermoso capítulo. Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor. Aquellos que tengan su Biblia en su casa nos pueden acompañar. Vamos a leer a partir del verso 16. Tengo, ¿verdad?, otra traducción, así que si notan alguna diferencia, estoy leyendo con otra traducción en este momento. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian a la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Poderoso Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de exponer la misma, Señor. Te pedimos que a través, Señor amado Padre, de estos medios, tu pueblo que esté conectado pueda ser bendecido de manera especial, Señor. Puedan alcanzar esta palabra poderosa, Señor, y puedan alcanzar bendición a través de la misma. Te agradezco, Señor, la oportunidad que me da, Señor, el privilegio de poder exponer la misma, Señor, y con gran temor tomo esta participación, mi Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Poderoso Dios. Bien, amado, he estado, ¿verdad?, pensando, acercándome al Señor con relación al texto, ¿verdad?, que vamos a predicar, la palabra que vamos a llevar, y estuve, ¿verdad?, analizando este texto bíblico, y hay una preocupación, ¿verdad?, con relación a lo que dice en esta porción de la palabra. Es un texto muy citado por muchos de nosotros, ¿verdad?, cuando queremos hablar del amor de Dios, cuando queremos hablar, ¿verdad?, de esa misericordia del Señor, siempre usamos este texto, ¿verdad?, para hacerle saber a los demás que Dios nos ama, poderoso Señor. Pero el texto, ¿verdad?, busca explicar varias cosas en esto, y el tema, ¿verdad?, que queremos tocar hoy es el peligro de rechazar al Señor. Amén. Cuando hablamos del Señor estamos hablando de Jesucristo. El peligro de rechazar a Jesús es lo que queremos transmitir a través de este mensaje. Amén. Saludamos, ¿verdad?, a cada hermano, amigo que nos ve, que nos escucha. Estaremos hablando, ¿verdad?, esta palabra para reflexionar
Y es muy importante, ¿verdad?, en estos tiempos de necesidad donde muchos se pueden acercar a Dios a través de las situaciones que estamos viviendo. Pero realmente, amado, hay muchos también que le dará lo mismo, acercarse a Dios o no acercarse al Señor. Y eso es un gran peligro, ¿verdad?, con relación a la palabra que hoy vamos a estar llevando a cabo. El Evangelio del Señor ha sido compartido en el mundo entero, a través de la iglesia. En el mundo entero ha sido compartido, ¿verdad?, y tiene una razón. Y la razón por la cual este Evangelio ha sido compartido a través del mundo entero, poderoso Señor, aleluya, es que Jesucristo así lo ordenó. Luego de resucitar de entre los muertos, la gran encomienda que el Señor tiene para la iglesia del Señor es ir por todo el mundo y predicar este Evangelio. Amén. El que crea será salvo, el que no crea será condenado. Son palabras sencillas, amado. Ha sido enviada la noticia y aquellos que creen y hacen la noticia suya pueden alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Pero aquellos que la ignoren simplemente se mantendrán en condenación. Ahora bien, la intención de Jesús con predicar este Evangelio y llevar estas nuevas era que todos conocieran que Él venció en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo quería que anunciaran al mundo entero que Él venció. ¿Por qué, amado? Porque habían profecías que hablaban con relación a la llegada del Mesías. Y la llegada del Mesías tenía unos propósitos específicos. La llegada del Mesías tenía como propósito principal morir y entregar su vida en sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad. Y a través de ese sacrificio de Jesucristo, que entonces los hombres en la tierra pudieran alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y Él quería que la gente conociera que Él cumplió esa profecía. Amén, que la gente conociera que lo que en la Biblia habla, o lo que hablaban los profetas en aquel entonces, había tenido cumplimiento. Y no solamente la muerte de Jesús, sino también la resurrección. Es luego de resucitar Jesús que se acerca a sus discípulos y les dice: vayan y prediquen este Evangelio. ¿Y cuál es el contenido del Evangelio? Son buenas noticias. El contenido del Evangelio es que Cristo resucitó de entre los muertos, que la tumba está vacía y que ha vencido la muerte. ¿Cuál es la noticia? Que aquellos que crean en el nombre del unigénito Hijo de Dios pueden alcanzar la salvación, igual que Jesucristo en el tiempo postrero también serían resucitados, igual que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Un detalle muy importante que queremos mencionar para continuar es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucita en cuerpo y en carne, no en espíritu como muchos quieren enseñar. En la palabra del Señor dice que si el profeta no confiesa que Jesucristo resucitó en carne, no es profeta de Dios. O sea, nosotros predicamos la resurrección de Cristo en su cuerpo corporal, pero glorificado. Poderoso Dios, aleluya. No estamos hablando de una resurrección espiritual. Estamos hablando de un Cristo que resucitó con su cuerpo, un cuerpo glorificado, y que muy pronto todo el mundo le verá. Amén. Le podrá ver cuando Él venga en su segunda venida. Ahora bien, amado, Jesucristo quería que la gente se enterara, que la gente supiera que Él hizo su parte en la cruz del Calvario. Él entregó su vida para el perdón de los pecados de aquellos que pudieran creer en su nombre y recibirlo como único y exclusivo Salvador. Si usted lee ese primer verso del capítulo 3, versículo 16, que claro está, la lectura no comienza ahí, comienza en el capítulo 1. Y es muy interesante todo lo que se habla desde el capítulo 1, donde Juan está hablando sobre Jesucristo y lo está poniendo con Dios desde el principio. Y nos está diciendo que Jesús es Dios mismo. Así que ya en el versículo 3:16, Dios está diciendo que nos ama de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está añadiendo algo poderoso, no solamente tener vida, sino vida eterna en el Señor. Así que el propósito de la llegada de Jesús en su primera venida, Dios lo está declarando en su palabra. Es importante que sepamos que la misma palabra va a dar a conocer su mensaje. Nosotros no tenemos que tratar de descubrir qué es lo que la Biblia quiere decir. La misma palabra, el Señor mismo a través de su palabra nos va a decir a nosotros el mensaje que Él quiere que nosotros escuchamos. Y amado, lo que nos está diciendo sencillamente es que Él nos amó tanto que envió a Jesucristo para que a través del sacrificio de Jesucristo nosotros pudiéramos obtener salvación. Dios da a conocer, ¿verdad?, este plan por medio del capítulo 3, versículo 16,
y también en el versículo 17 nos hace entender para qué no vino Jesús. En el 16 nos dice: Jesús vino para morir en la cruz del Calvario y que todo aquel que crea en mi Hijo sea salvo. Ahora, en el versículo 17 nos va a decir para qué Él no envió a Jesús. Y dice entonces, ¿verdad?, el versículo 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Mire qué interesante, la razón por la cual no la envió. Tome cuenta, en la primera venida de Jesús, cuando nace a través del vientre de María, Dios nos está diciendo: yo no envié a Jesús para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Mire qué interesante, amado, y escuche bien lo que la palabra está diciendo. La primera venida de Jesucristo no fue para juzgar al mundo, sino para que por medio de Él el mundo fuera salvo. Y bien interesante, ¿verdad?, en el versículo 16, donde dice: para que todo aquel que crea en Él sea salvo. O sea que Dios ha puesto como condición que la gente sea salva por medio del sacrificio de Jesucristo. Mire qué interesante esto, amado. Esto no se trata de que usted sea bueno o sea malo. Esto no se trata de que usted haga favores o no haga favores. Esto se trata de que la fórmula de salvación que Dios expresó a través de su palabra fue a través de Jesucristo. Uno de los problemas que hubo en el huerto del Edén fue que la serpiente le da una versión distinta al hombre de lo que Dios ofreció, y el hombre creyó lo que la serpiente dijo. Fíjense, amado, nosotros en este tiempo cometemos el mismo error. Queremos creer cuanta cosa dice la gente, o queremos creer nuestros propios pensamientos, pero Dios está hablando en su palabra. Y Dios ha estipulado a través de su palabra que es por medio de Jesucristo que usted y yo podemos ser salvos. Y estoy hablando ahora de la resurrección de Cristo en adelante. La única forma de salvación que nosotros tenemos para usted que está escuchando esta palabra del Señor es por medio de Jesucristo. No podemos declararle a los hombres que tenemos una relación con Dios cuando nosotros no creemos en su Hijo Jesucristo, porque así lo ha establecido el Señor. Les envié a mi Hijo para que todo aquel que crea en mi Hijo sea salvo por medio del sacrificio de Jesucristo. Así que es interesante, amado, que usted sepa que la salvación está ahí a disposición de aquel que cree en Jesucristo como único y exclusivo Salvador. No hay otra forma de salvarse. No hay otro sacrificio que se presente más adelante para que usted pueda ser salvo. Ya el sacrificio se hizo y este es el que estamos anunciando: la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amado, Jesús en su primera venida, hablando en su primera venida, cuando nació allí de la Virgen María, amén, un acto milagroso hecho, ¿verdad?, a través, por medio del Espíritu Santo. Él no vino a juzgar al mundo, amén. Y hay un evento que quiero, ¿verdad?, ponerles por ejemplo, cuando a Jesús le trae una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Hay un ejemplo que quiero traerle ahí precisamente de eso. Según la ley de Moisés, aquella mujer tenía que ser apedreada. Cuando vamos a la ley de Moisés buscamos que no solamente la mujer sino también el hombre, los dos tenían que ser apedreados, porque era lo que decía la ley de Moisés. Ahora bien, en aquel evento, cuando aquellos hombres que estaban corrompidos, era en aquel entonces, ¿verdad?, lo que era el judaísmo y los líderes del judaísmo, le traen a esta mujer, la intención de ellos era tentar a Jesús. Y cuando ellos traen a esta mujer delante de Jesús, Jesús se inclina y comienza a escribir en tierra. Y eso le da a ellos una idea de que aquel que está inclinado escribiendo en tierra con el dedo era el mismo que había escrito las tablas de la ley con su dedo. Poderoso Dios, aleluya. O sea que ellos estaban delante del autor de la ley que ellos estaban trayendo a aquella mujer. Y él le dice: el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué pasa, amado? En su conciencia, ellos saben que están haciéndolo mal. ¿Por qué? Porque allí no está el hombre presente. Están tratando de juzgar a aquella mujer sin juzgar el hombre que cometió aquel acto con aquella mujer. Por tanto, como ellos saben en su conciencia que están aplicando la palabra de Dios y la ley del Señor de forma incorrecta, ninguno de ellos pudo lanzar la piedra. Ahora, cuando Jesús pregunta: ¿dónde están los que te acusan?, la mujer dice: no lo veo ninguno. Y él dice: yo tampoco te acuso. Y le dice: vete y no peques más. Y eso es lo interesante de esto, amado, porque muchos citamos este texto. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Sí, amado, pero tome en cuenta que allí estaba Jesús.
Y Jesús, de acuerdo a lo que el Padre está diciendo, no vino a juzgar en esta primera venida. Por eso aquella mujer que era culpable de pecado fue perdonada por Jesús en aquel momento. Y Jesús le dice, vete. O sea, la dejó en libertad. Pero le dice bien claro, no peques más. O sea, aprovecha esta oportunidad que te estoy dando, que es única. Porque aquella mujer debió haber sido apedreada según la ley, ¿verdad? Y la costumbre de aquellos tiempos según el judaísmo. Pero Jesús con autoridad le dice, vete. O sea, estás a suelta de tu pecado, de tu condenación. Debías ser muerta en este momento y yo te dejo libre. Pero le advierte, no peques más. Y eso es lo que nosotros queremos enfatizar, amado. Que el mundo pueda entender que el asunto de la salvación, mira, es sumamente accesible, pero es conforme a como la palabra lo establece. No es como yo quiera ser salvo, es como el Señor estipuló en su palabra que yo iba a ser salvo. Primero hay que reconocer a Cristo como único exclusivo Salvador. Este líder o hombre que nosotros hablamos, Jesucristo, no puede compararse, amado, con ningún otro líder de ninguna otra religión. No puede compararse con ningún otro profeta de otra religión. No podemos ni tan siquiera decir que cada religión tiene su líder y que todos son igual que Jesucristo. Jesucristo es único, es el verdadero Hijo de Dios y no se compara en nada con ningún otro líder de ninguna otra religión. Así que estamos hablando de la verdad de Dios, no de la verdad mía como pastor. Estamos hablando de la verdad de las Escrituras. Que Jesucristo fue enviado por Dios y estamos hablando de aquel Jesucristo que era de nacionalidad judía. Amén, que era judío, porque la salvación viene de ahí. Por más que no le guste a mucha gente, la palabra del Señor está centrada en el pueblo de Israel, en los hebreos, que fue el pueblo que Dios llamó y escogió para traer al Salvador. O sea, no podemos comparar a Jesús con cualquier otra persona, porque Jesús era judío, era del linaje de David, y era la persona que Dios había señalado y escogido para que fuera ungido. Poderoso Dios, aleluya. Una vez nosotros tengamos eso en claro, amado, hay un peligro grande en rechazar la vida de Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Todos debemos, ¿verdad?, tomar en cuenta esta razón principal de la primera venida de Jesús para salvar al mundo perdido. Eso sugiere que Dios había enviado a su Hijo en rescate de la humanidad. Poderoso Dios. Y si hay un rescate es porque alguien está en peligro. O sea, cuando usted va a rescatar a alguien es porque esa persona está en peligro y no puede salvarse por sí misma. A causa de la desobediencia en Edén, la maldad y el pecado se apoderó de la humanidad, quedando esta a merced del pecado. Nuestra naturaleza caída nos lleva a pecar continuamente. Y por causa de nuestro pecado hemos sido condenados sin la posibilidad de escaparnos de esta condenación que pesaba sobre nosotros. Mi alma te adora a Dios. Ahora bien, amado, esta condenación no viene de parte de Dios. Esta condenación viene a causa de errar al blanco, que es lo que significa pecar. Cuando Dios le dijo al hombre, no comas del fruto del árbol del bien y del mal, el hombre erró en su decisión y comió de aquel fruto. A causa de esta desobediencia fue expulsado de aquel huerto de que Dios había preparado para él y cayó en condenación por causa de la desobediencia. Así que fíjense, amados, que los males que nosotros tenemos en este mundo y que presentamos en este mundo no es culpa de Dios, amado, porque es muy fácil cuando no entendemos el asunto, ¿verdad?, de la salvación. Es muy fácil mirar a Dios y decirle, ¿por qué tú permites estas cosas? Pero la realidad es que no es Dios quien la permite, somos nosotros quien la provocamos. Dios en su palabra nos enseña a que seamos, ¿verdad?, moralmente santos ante Él. Nos enseña, ¿verdad?, y nos da mandamientos y estatutos para hacer y no hacer, con tal de que la humanidad pueda vivir y ser feliz. Pero nosotros hemos decidido hacer lo que nos parece. Nosotros hemos decidido que no necesitamos un Dios para nosotros vivir. Y hemos querido vivir como si Dios no existiera. Mire, amado, hay una realidad y hago un paréntesis, y es que la creación del hombre, la Biblia registra esa creación del hombre, y aunque muchos no quieran creerlo, no hay problema con eso, usted no lo crea. La realidad es, amado, que al fin y al cabo, al final de todas las cosas, la Biblia tendrá su cumplimiento y todo el mundo que ha nacido desde el primer hombre hasta el último tendrá que reconocerlo.
Así que hay un tiempo para que la gente pueda observar que lo que se está predicando de la palabra del Señor es verdad. En este momento, usted si lo quiere creer o no lo quiere creer, eso es asunto de usted. Pero yo le garantizo a usted que va a llegar un momento en su vida que usted va a reconocer que esta palabra era real y era verdadera. Ahora bien, Dios nos creó y no solamente nos creó, sino que siempre ha estado pendiente de nosotros. Siempre ha intentado revelarse para que nosotros podamos tener una relación con Él, para que nosotros podamos tener contacto con Él. ¿Por qué, amado? Porque por medio de nuestro pecado nosotros nos hemos distanciado de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y si nosotros queremos vivir en pecado, significa que queremos vivir lejos de Dios. Así que el Señor lo que está haciendo es perdonando nuestros pecados. Amén. Y dándonos libertad de la esclavitud del pecado para que nosotros nos podamos acercar a Él. Y eso, amado, nosotros no podemos hacerlo. Eso vino Jesucristo a hacerlo, a vencer en la cruz del Calvario y darnos la victoria sobre la esclavitud del pecado para que pudiéramos ser libres para Él. Así que ese Dios creador está pendiente de nosotros, lo leímos en capítulo 3:16, porque nos ama, y porque nos ama ha estado constantemente revelándose a través de su palabra, a través de los santos hombres que ha utilizado en el pasado para declarar su palabra, para hacerla manifiesta, para darla a conocer, de manera que nosotros podamos encontrar el camino. Y esa palabra desde Génesis 3:15 señala una sola cosa: señala al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo como el Salvador. Si usted quiere encontrar el camino a Dios de regreso, si usted quiere reconciliar su vida con ese Dios al cual le fallamos, Cristo es la respuesta. O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego donde Dios? ¿Cómo me presento? Cristo es la respuesta. Cristo es el medio. Cristo es el contacto. Cristo es el puente. Cristo es la persona que Dios puso para que nosotros a través de Él pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Es importante que el hombre entienda esto, poderoso Dios, aleluya. Que el hombre comprenda esto y se arrepienta. Porque la vida, escuche bien, es importante que el hombre entienda esto y se arrepienta, porque la vida sigue su rumbo. El Señor sigue llevando a cabo su palabra. ¿Qué quiero decir con esto, amado? Que Dios va a tratar contigo, pero la palabra sigue su curso, el tiempo sigue corriendo. Y usted tiene un tiempo para responder. Dios va a seguir tratando con usted, Dios va a seguir llevándole predicación. ¿Cuántos de ustedes quizás no entraron por primera vez a escuchar una predicación como esta? Y de momento se encuentran con que ustedes están ahí escuchando esta palabra del Evangelio. No es casualidad, Dios quiere que usted escuche. Hay una forma de escapar de la condenación que pesa sobre toda la humanidad. Y vamos a hablar ya mismo de eso. La realidad es que la humanidad estaba en condenación. Y Dios envió a Jesucristo para librarnos de esa condenación. Poderoso Dios, aleluya. Es necesario que nosotros nos arrepintamos delante del Señor. La vida sigue su rumbo. Y Dios va a llevar a cabo su palabra según como está escrita. ¿Qué significa esto, amado? Que el tiempo que estamos viviendo va a pasar. Vienen otros eventos que tienen que surgir porque la palabra lo establece. Viene un día de juicio sobre la tierra y los seres que viven en la tierra. Eso se está acercando. Hemos predicado mucho en estos tiempos con relación a las cosas que están pasando, a las señales que para nosotros en la iglesia comprendemos que se acerca el tiempo. Quizá usted no lo entiende. Quizá usted cree que estos son asuntos de la naturaleza, pero el que tiene la palabra está observando por la palabra que son principios de dolores y que se acerca ese día tan esperado. Óigame, amado, y yo puedo reconocer como cristiano, escuche bien, yo puedo reconocer que la tierra tiembla un poquito y rápido hay 2 o 3 que se levantan a predicar sobre Mateo. Yo puedo comprender que hace una ventolada de momento y tumba una rama y hay 2 o 3 que se levantan a decir Cristo viene. Pero no estamos lejos de la realidad, amado. Mire usted con sus propios ojos, atienda usted la noticia que usted está escuchando. Porque lo que está pasando no es un evento aquí en Puerto Rico aislado. Lo que está pasando no es un evento allí que pasó en tal. Están pasando eventos en todas partes del mundo, simultáneamente.
No solamente esta pandemia que estamos viviendo, anterior a eso, simultáneamente en diferentes partes del mundo temblando constantemente, diferentes desastres naturales en todas partes del mundo. Esto simplemente anuncia lo que la Biblia habla. Y nosotros en la iglesia lo predicamos no para que usted se asuste, para que usted se alerte, para que usted pueda decir, oye, la Biblia habla de esto. O sea que esa palabra que está allí escrita en la Biblia es real, amado. Es real y se va a cumplir. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto de que se va a cumplir? Que hay un tiempo del perdón para ti, para que tú puedas escapar. La predicación de la iglesia en este mundo en que usted vive, poderoso Dios, aleluya, tiene una razón de ser. Mire, amado, la iglesia es fundada luego de la resurrección de Cristo. Y podemos ver, ¿verdad?, los imperios que existían para aquel tiempo, el último imperio romano. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo hubo persecución desde aquellos entonces. Y todavía a través de la historia podemos seguir y ver la persecución a la iglesia. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? La iglesia está anunciando un día que va a venir, una ira que viene de Dios sobre la tierra. Y cuando usted comienza a ver las cosas que hoy están pasando, mire, amado, una noticia sencilla. En los primeros días o las primeras semanas que surge esta pandemia, comenzaron a salir fotos de la NASA de cómo la contaminación allá en el área de China había disminuido. ¿Qué quiere decir eso, amado? Eso lo que quiere decir es que la contaminación en la naturaleza es debido a la actividad del hombre. Eso lo que quiere decir es que es el hombre quien está destruyendo la naturaleza. Y yo quiero que usted sepa que la naturaleza le pertenece a Dios, la tierra le pertenece a Dios. Usted puede tener un título de propiedad del gobierno que dice que esto es tuyo. El gobierno puede tener un título de propiedad que dice que estos límites le pertenecen. Pero todos tienen que entender que la tierra tiene dueño y se llama Jehová. Dios es el creador de la tierra. Él es el dueño de la tierra y no somos ninguno de nosotros. Y todo lo que en la tierra se está haciendo, la maldad que se está haciendo en la tierra, el daño que se está cometiendo a la tierra, tiene un juicio. Y los hombres tendrán que dar cuenta a Dios por eso. Así es, amado, todos somos culpables ante Dios. Todos somos culpables ante Dios y ese es el problema. Que no hay ni uno santo, ni uno. Y esa es la razón de que Jesucristo haya tenido que venir del cielo a la tierra, ser encarnado en un cuerpo como usted y como yo, para morir en la cruz del Calvario y siendo santo, pagar el peso de nuestro pecado y de nuestra condenación. Jesucristo es el único que nosotros podemos señalar y decir, ese hombre es santo, ese hombre es justo. Y si hay una iglesia santa y si hay una iglesia justa, es por medio de Cristo, no es por mis propios méritos. No es por mis propios hechos o por las cosas que yo hago, porque soy un ministro del Señor, no. Es por Jesucristo. Es porque Él me ha declarado justo al yo creer en su nombre. ¿Que cometo errores? Claro que cometo errores. Y todos los cristianos lo hacen. Unos de mayor magnitud, otros de menor magnitud. Unos cometen errores que son imperdonables para otros. Pero aquí, amado, quien perdona, quien cambia y quien restaura es el Señor. Ahora, lo que sí es, amado, es que yo no puedo tratar de hacerle ver a ustedes que soy cristiano y vivir como mundano. Tiene que haber un límite en donde usted pueda cerciorarse por mi estilo de vida que yo le sirvo al Señor. Porque el recibir a Cristo es un cambio divino, no es un cambio hecho por los hombres. Hay una experiencia sobrenatural que yo le invito a cada uno de ustedes que pueda vivir. Esto no se trata de yo decir voy a servir a Cristo y de ahora en adelante voy a tomar ciertas medidas, voy a tener ciertas disciplinas para tratar de ser y parecernos a Jesucristo. No hay forma de parecernos a Él si su Santo Espíritu no habita en nosotros. Y es ese Espíritu Santo el que nos lleva a parecernos más a Jesús, el que nos lleva a arrepentirnos, el que nos lleva a humillarnos, el que nos lleva a reconocer los errores y cada vez más podemos parecernos más a Jesús. Pero no nos señalen, amados, por cada error que cometemos, porque seguimos siendo hombres. Ahora, no pretendamos ninguno de nosotros vivir en pecado y que la gente nos reconozca como cristianos. O sea, hay que apartarse del pecado si somos cristianos.
Y esto corta, ¿verdad? Para allá y para acá, para adentro y para afuera. Porque el juicio comienza por la casa del Señor. Para ponerlos derechitos y para prepararlos para esta gran venida. Poderoso Dios, aleluya. Amado, hay peligro en rechazar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo en esta primera venida ha venido a salvarte. Ha venido a rescatarte de este mundo en que tú vives. No tengo que mencionarte muchas cosas. ¿Has tenido algún líder que te haya podido gobernar con justicia? ¿Has tenido algún líder? Y estoy hablando de líderes mundiales. Mire, amado, y cuando hablo esto, no estoy hablando en contra de ningún alcalde, de ningún gobernador, de ningún presidente. Óyeme, es que el único líder que pueda reinar y que puede gobernar con justicia se llama Jesucristo. No hay nadie en la tierra que pueda resolver el problema que nosotros tenemos. Mira, si hay uno bueno, que pueda hacer algo bueno, el problema es que todos los que le rodean no son buenos. Así que, amado, las cosas van a seguir empeorando. Y no es porque quiera ser fatalista. Es porque la Biblia establece que todos los reinos de la tierra tienen que caer. Todos los gobiernos tienen que caer. Y van a fracasar. Van a fracasar. Pero hay una esperanza. Cuando estos reinos fracasen, prepárese. Porque viene el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el tema, ¿verdad?, que tenemos en esta predicación. Así que vamos a apartarnos un poquito, ¿verdad?, de ese tema. Dice la palabra del Señor muy importante. Poderoso Dios. Cada uno de nosotros, amado. Cada uno de nosotros. Voy por aquí. Cada uno de nosotros cometemos el mismo pecado. Dios nos habla, pero pensamos que tenemos una mejor forma para hacer las cosas. La Biblia habla con relación a las actividades pecaminosas del hombre, pero no basta con saberlo, también quieren legalizar esas actividades pecaminosas. Mientras Dios por un lado está salvando el mundo, hay otros que tienen una mejor idea. Pretenden perderse y llevar a otros a perdición. ¿Por qué digo esto, amado? Porque a causa de la palabra que predicamos, Dios nos envió al Hijo, al mundo, para condenar al mundo. No lo envió para condenarlo, lo envió para salvarlo. Esto nos deja claro que solo hay un camino a la salvación y se llama Jesucristo. Si Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, era porque estábamos perdidos y necesitábamos salvación. Ahora, vuelvo y repito, ¿verdad?, para hacer hincapié, la salvación no es como usted quiera llevarla. Usted no se va a salvar como usted quiera salvarse. Si usted quiere salvarse, usted tiene que reconocer a Cristo, usted tiene que humillarse ante Cristo y usted tiene que servirle a Jesucristo. Poderoso Dios, aleluya. Hay un peligro, amado, en creernos que Dios es súper misericordioso y va a pasar por alto mi actitud y mi vida con tal de que yo mencione su nombre de vez en cuando. Esto no se trata de mencionar a Jesús. Esto se trata de tener una relación personal con Él y servirle. Poderoso Dios, aleluya. Y es necesario que usted tenga ese encuentro personal con el Señor. Que la gente pueda observar en ti y en usted que usted ha recibido a Cristo. Y créame, amado, que esa señal se ve. Por lo que le dije anteriormente, reconocer a Cristo como único exclusivo Salvador es algo divino. Hay una intervención del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que no es necesario que yo tenga que decirle a la gente que soy cristiano. Lo digo y lo decimos para declararlo, porque no nos avergonzamos del poder de Dios. Pero la gente se va a percatar por sí misma que ha habido un cambio en mi vida. Poderoso Dios, aleluya. Es importante que el hombre entienda, ¿verdad?, esto y se arrepienta. Ahora bien, cuando culmine, ¿verdad?, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Te adoramos, Dios, aleluya, poderoso Señor. Este tiempo que vivimos le podemos llamar bíblicamente el tiempo de gracia, para que ustedes nos puedan entender.
Desde la muerte y resurrección de Jesucristo hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de oportunidad, hay un tiempo de predicación, de salvación, donde el Señor quiso que todos conocieran la noticia, que corriera la noticia. Parte de lo que usted tiene en las Escrituras, amado, es una noticia que no solamente fue noticia en aquel entonces, sino que es noticia hoy todavía. Y que cuando nosotros estamos predicando y transmitiendo esto, nosotros le estamos anunciando todavía aquella noticia. Yo no sé cuántas noticias usted ve por ahí que pasan los años y le siguen anunciando aquella noticia. La resurrección de Cristo se sigue predicando hoy como una buena nueva, como una noticia. ¿Y por qué ha corrido esto? Porque hay un tiempo de salvación. Hay un tiempo de correr a buscar el perdón de Dios. Hay una puerta que se abrió para encontrar ese perdón. Hay un camino que se abrió para accesar a esa salvación. Y es Jesucristo. Por eso en su palabra se presenta como la puerta, como el camino, como la verdad, como la vida. Jesucristo es ese acceso que nosotros tenemos a la salvación. Muchos lo rechazan. Y usted está rechazando su única forma de salvación. Aquel que conoce a Cristo y lo rechaza, usted lo está rechazando. Las razones que usted tenga, prejuicio, rencor, remordimiento, lo que usted tenga, alguien le hirió en el pasado y fue cristiano, le fue mal en su experiencia como cristiano. No sé cuál sea la razón que usted tenga, pero usted no está rechazando la iglesia del Señor, usted está rechazando la salvación. Cuando usted dice, yo no quiero saber de Cristo, usted está diciendo, yo no quiero saber de la salvación. Y por eso es un peligro rechazar a Cristo. Yo quiero que usted sepa que Cristo le ofrece a usted un don, un regalo. Usted no se lo merece ni yo. Ninguno nos lo merecemos. Pero Jesucristo quiere dárnoslo. Y es esa salvación. La palabra dice lo siguiente, este tiempo de gracia, amado, igual que otros tiempos pasados, como el tiempo de los patriarcas, el tiempo de los reyes, el tiempo de los jueces, son tiempos que pasaron, son dispensaciones que comenzaron y terminaron. Y estamos en una dispensación de gracia. Estamos en un tiempo que comenzó, pero va a terminar. Esta predicación que usted está escuchando hoy, va a llegar un momento en que ya de esta forma no la va a escuchar. La iglesia en un momento dado va a ser quitada. Nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia, en que Dios súbitamente quitará la iglesia del mundo para que se manifieste el hombre de pecado. Porque hay una iglesia en el mundo que frena el pecado. Hay una iglesia en el mundo que, aunque el mundo quiere ser libre y vivir como le da la gana, y lo pueden hacer, el problema es que quieren callar a los que no quieren vivir como le da la gana. El problema es que hay una iglesia que predica, esto a Dios no le agrada. Eso es lo único que hacemos, amado. Yo no soy quien para condenarte. Si en la primera venida Jesús no vino a condenarte, ¿quién soy yo para condenarte? Pero Jesús declaró lo que era pecado. Pero Jesús llamó a cuenta a aquellos que le perdonaba y le decía, no peques más. O sea, ¿de qué estamos hablando? La iglesia lo que hace es decir, a Dios esto no le agrada. No le agradó en el pasado, no le agrada ahora. El que a ti te agrada no significa que Dios cambió su forma de pensar. Y la iglesia lo único que está haciendo es advirtiendo, está frenando, es la sal de la tierra, está preservando esa carne para que no se pudra. Es la luz del mundo. En medio de la oscuridad que hay una luz que alumbra. Y es la palabra de Jesucristo. Poderoso Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esa palabra es para ti hoy, esa palabra es para mí hoy. Búscalo, que hoy está cercano. Búscalo, que hoy lo puedes hallar. ¿Dónde? En la palabra del Señor, en aquellos que predican la palabra del Señor, en aquellas iglesias que predican y viven la palabra del Señor, allí. No en las que son iglesias, pero no viven lo que dice la palabra y no predican lo que dice la palabra. La iglesia del Señor es aquella que, mire, esta es la norma de fe y predica lo que la palabra dice. Esa es la luz que alumbra en este mundo. Ahí está la salvación. Poderoso Dios. También dice, ¿verdad?, en el versículo 18 del capítulo que estamos leyendo, Juan capítulo 3, 18, dice, poderoso Dios, aleluya,
vamos a leerlo en esta versión que tengo. No hay condenación para el que cree en Él, pero todo el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces eso es interesante, amado, porque está como contexto de aquel hermoso texto que leemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. También está el 18 donde nos dice, ¿verdad? No hay condenación para los que creen en Él. Usted ha creído en Jesucristo, no hay condenación para ti. Ahora usted me puede decir, sí, yo creo en Jesucristo. Una cosa es creer en Jesucristo que existió, y otra cosa es creerle a Jesucristo que dice, humíllate, niégate a ti mismo y sígueme. Si quieres venir en pos de mí, toma tu propia cruz y sígueme. O sea, estoy hablando de seguidores de Cristo, no estoy hablando de gente que han escuchado de Cristo. Estoy hablando de gente que le ha creído, y por cuanto le ha creído, se han sometido a su palabra. Poderoso Dios, aleluya. Y por cuanto le han creído, buscan vivir conforme a la palabra, negándose día a día a los deseos carnales, para poder vivir conforme a la palabra del Señor. Te adoramos, Dios, aleluya. Ahora, para los que creen en el Señor no hay condenación, pero dice que el que no cree en el nombre del Señor ya está condenado. Y volvemos al primer texto, al 17. Él no vino a condenarlos, Él vino a salvarlos. ¿Por qué? Porque estamos en condenación. Ahora viene el juicio, donde el Señor va a condenar con justicia, a juzgar. Escuche bien lo que le voy a decir, que ya vamos culminando. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que si usted no cree en Jesucristo, usted permanece en la condenación que pesa sobre usted, porque Él lo que vino fue a rescatarlo. Usted estaba perdido, usted estaba sentenciado a muerte, usted tiene una condena que pesa sobre usted, y Él lo que ha venido es a rescatarlo a usted de esa condena. Si cuando tú no crees en Jesucristo, tú simplemente permaneces en condenación. ¿Cuál es la razón? Que no has creído en el Salvador, que no has creído en el que vino a rescatarte. Ahora, la iglesia anuncia el tiempo de gracia para salvación, y este es tu momento. Este es tu momento para venir al Señor. Este es tu momento para buscarle. Este es tu momento para arrepentirte, para buscar tu salvación. Isaías 1:18 dice, venid a mí, luego dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el momento de que tus pecados sean perdonados por el Señor. Claro que cuando nos acerquemos nos vamos a sentir como pecadores, como inmundos. Pero una vez lleguemos a esta palabra y lleguemos a Jesucristo, su sangre nos cubre, nos perdona. Dice la palabra del Señor que es el Cordero que quita la mancha del pecado. No que la cubre, que la quita. Y el Señor perdona nuestros pecados. No importa quién seas, qué hiciste. Lo que importa es el arrepentimiento y el apartarte de esos pecados una vez el Señor los perdone. El Señor perdona tus pecados si vienes a Él y le reconoce como exclusivo Salvador. La vida cristiana es una experiencia maravillosa otorgada por medio del Espíritu Santo, quien nos sella para el día de la redención. No es algo que te otorga el hombre, es por medio y por obra. Es por eso que la palabra del Señor dice que Dios no puede ser burlado. En las bancas de la iglesia habrá gente que se quedará el día de la venida del Señor, porque el cristianismo se trata de una relación personal con Cristo, y esta se manifiesta en la congregación de los santos. Es el cuerpo de Dios que Dios ha establecido para nutrir sus hijos y mantenerse en la adoración al único y verdadero Dios. La iglesia, la congregación, es importante para el desarrollo espiritual de esos convertidos. Mi alma te adora a Dios. Ahora, este peligro de rechazar, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 12 versículos 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Miren qué interesante eso. ¿Quién lo está diciendo? El mismo que en la primera venida no vino a juzgar.
¿Qué Jesús está diciendo en su primera venida? El Padre dijo, yo no envié a mi Hijo al mundo para juzgar al mundo. Su primera venida. Y en su primera venida Él está diciendo, poderoso Dios, aleluya, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará el día postrero. ¿Qué es la palabra que ha hablado el Señor Jesús? La palabra de Dios. Jesús es el mismo verbo, la misma palabra de Dios. O sea que Jesucristo mismo vendrá a juzgar en el día postrero. ¿Por qué? Por la palabra que Él vino a anunciar. Vine a anunciarte salvación, vine a anunciarte vida, vine a extenderte la mano, vine a abrirte la puerta y tú me rechazaste. Eso es lo que la palabra está diciendo, amado. Hay un peligro en rechazar, poderoso Dios, aleluya, la palabra de Dios, en rechazar a Jesucristo. Y Él mismo lo dice. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No hay otro sacrificio después de este que te pueda salvar. Él murió una sola vez en la cruz del Calvario y no va a venir a morir otra segunda vez para salvarte. Este es el tiempo de gracia. Este es el momento oportuno para ti, para que escapes de la condenación que pesa sobre ti y en Cristo encuentres salvación. Poderoso Dios, aleluya. Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Viene un tiempo de juicio, amado, donde todos tendremos que ir delante de la presencia de Dios, y todo aquel que haya negado a Jesús, allí mismo no estará escrito en el libro de la vida, y Jesucristo no lo conocerá. Aquel mismo Jesucristo que vino con amor en el principio es juez justo y vendrá a juzgar con justicia en su segunda venida. Por eso le estoy diciendo, amado, no confunda las cosas. El Señor dice que en la primera venida Jesús no vino a juzgar, vino a ofrecerte una escapatoria, vino a ofrecerte perdón, vino a ofrecerte vida eterna. En su segunda venida, escuche bien, Hechos 17:30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de entre los muertos. Hay peligro en rechazar a Jesús. Cuando usted escuche la palabra del Señor, tenga cuidado y no lo tome muy a la ligera. Analice esa palabra, el contenido. ¿Cuál es el contenido del mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que Dios te está tratando de decir, de advertir? Oye, cuidado, tu vida está en peligro. Pero te he dado a conocer a uno que ha venido a rescatarte y ha venido a salvarte. Corre a Él. Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que puede salvarnos. Concluimos, amado, en este momento. La iglesia ha sido establecida por Dios para anunciar el tiempo oportuno de salvación. Muchos correrán a los pies del Señor. Muchos, en este tiempo precisamente, muchos vendrán a los pies del Señor. Muchos ignorarán el llamado y seguirán su vida como si nada estuviera pasando. Eso es normal, amado. Procura tú ser de los que corren a buscar el perdón de Dios, porque te garantizo que has corrido al lugar de los vencedores. Mi alma te adora, Señor, y el tiempo dará la razón a la palabra del Señor. Ahora, pero la palabra está cumpliéndose, y para cuando vean el cumplimiento de los eventos postreros, quizá, para muchos, ya haya sido muy tarde. Dios te llama ahora para salvación. Ven y reconócelo como único Salvador. Y experimenta la nueva vida en Jesucristo. Experimenta la verdadera salvación. Aquellos que servían al Señor y hoy en día no están, se apartaron de redil, sea cual sea la razón, amado. No podemos echarle la culpa a todo el que se va. Sea cual sea la razón por la cual te fuiste. El Espíritu llama, el Espíritu, no yo. El Espíritu llama que regreses.
Santo eres Dios, aleluya. A que regreses, porque el tiempo es ya y corre peligro. Y ahora estoy hablando acerca de aquellos que un día estuvieron y ahora no están. No importa cuál sea la razón, no importa el tiempo pasado, es hora de que regrese. La palabra se está cumpliendo y tú más que nadie lo conoces. Tú más que nadie lo sabes porque tú estuviste dentro. El tiempo es ya. Corre a los pies de Cristo. Vuelve al redil. Vuelve a la casa del Señor, porque el tiempo se acerca. Amado amigo que me escucha, Jesucristo es el único medio de salvación que nosotros tenemos en estos momentos. Venir a Él y reconocer su sacrificio en la cruz del Calvario es lo que necesita la gente. En Cristo está la respuesta. Él nos ofrece salvación y vida eterna. Nos ofrece vida eterna en gozo, en paz. No habrá más maldad en el reino de Cristo, en la eternidad con Cristo. Y aunque es muy difícil esto de creer para muchos, el tiempo poco a poco va cumpliendo la palabra del Señor y todos verán al final que al pie de la letra lo que dice en esta Biblia se va a ir cumpliendo. Amado, hasta aquí llegamos con esta palabra. Hay peligro en rechazar a Cristo. Hay peligro en rechazar a Cristo. No le niegue. Si ha tocado en la puerta de su corazón, si esta palabra ha tocado su vida, dile, amado, arrepiéntase en estos momentos. Ruéguele al Señor que perdone sus pecados y Él lo hará. Y busque vivir, busque conocer la palabra, busque acercarse a Él, busque mantener una relación con Jesucristo. El tiempo es ya, el tiempo se agota. Iglesia, permanezca. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Están listos para escuchar la voz del esposo que llama a su esposa? Estás en sintonía de Radio Sonando la Trompeta Final desde Dorado, Puerto Rico. Movimiento sonando la trompeta final.org.